Buenas noches. Aquí estamos con ustedes, junto con Alejandro, con Hola, Elvi, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas en noches. nuestro programa Libro de Cielo. Libro de Cielo, en donde estamos continuamente leyendo en orden todos los escritos de Luisa, y empezamos por el libro 11. Yo sí quisiera hacer una aclaración porque se ha presentado el comentario de por qué por el libro 11. Luisa, los primeros 10 volúmenes, bueno, el libro 1 es el libro de introducción. Este libro es importantísimo porque es el libro en donde obtenemos la entrada a esta divina voluntad. No lo tocamos ahorita porque es parte de todo un proceso de preparación para Luisa y para nosotros también, pero que primero vale la pena el animar, el estimular a las personas con las verdades ya un poco más adelantadas, para hacer ver la grandeza de esto que se nos está ofreciendo en la actualidad. Y después, esa misma revelación que nos hacen nos va a estimular para aceptar el libro 1. Porque el libro 1 es la renuncia, el libro 1 significa el sufrimiento y significa ese anular nuestra participación en nuestra propia vida, ¿no? Sí, yo siempre digo que en el 11 conocemos el producto y ya luego vemos cuánto nos cuesta en el 1. Perfecto, es una muy buena Sí. postura. Y del libro 2 al libro 10, Jesús le va hablando a Luisa de las virtudes. La va llevando por el camino de las virtudes, y esto es muy importante entender. Luisa es necesario que pase y agote la santidad humana, que se hace a través de virtudes. Y después le va a dar un cambio, le va a hacer un cambio, le va a decir, bueno, ahora ya se cumplió lo que el Padre había pedido para poder mandar su voluntad. El Padre pidió determinado número de actos de santidad humana y determinado número de peticiones de que viniera el reino de la divina voluntad. Eso se va pues sumando poco a poco a través de todo lo que la Iglesia y todo lo que nosotros hemos ido haciendo a través de estos 2000 años, pero no es suficiente. Entonces Luisa, en la divina voluntad, ella abarca a toda la humanidad y hace los actos necesarios para que el Padre quede satisfecho en sus peticiones y entonces poder pasar a la santidad ya divina. En el libro 11 Jesús le va a ir diciendo, mira, tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes. Así que esa parte es indispensable para Luisa, pero no para nosotros. Es como el equivalente, como nos decía, de que Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. Así es. Y se lo dice Jesús a Luisa, ¿no? Dice, de ti pasará lo mismo que pasó de mí. Si yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Y así Luisa da cumplimiento a las virtudes para pasar Luisa da cumplimiento la divina voluntad. a la santidad de la virtud para pasar a la santidad divina. Es por eso por lo que no tocamos estos libros. Ahora, eso no quiere decir que no los lean. Por favor, léanlos. Léanlos. O sea, es muy benéfico para nosotros ver cómo Jesús va conduciendo a Luisa a través de este camino de virtudes, porque son virtudes vistas a través de la divina voluntad. Y las virtudes en la actualidad a nosotros nos van a servir, sí, pero no para practicarlas, sino como una señal, yo diría como un semáforo, para saber si mis actos están en contra, están
no concuerdan con los actos virtuosos, lógicamente no estoy en la divina voluntad. Y si mis actos que yo haga en la divina voluntad van acordes a lo que son las virtudes, bueno, estoy tranquilo y sé que voy bien. Pero este sería un parámetro para saber si estamos o no estamos actuando en la divina voluntad. Por favor, lean, no dejen de leer los primeros libros. Y el libro 1, les prometemos que llegado su momento, vamos a abordar el libro 1, pero muy detenidamente, para entender, como dijo ahorita Alejandro, ya conocido el producto, ahora vamos a ver cuánto cuesta. Pero yo espero que la mayoría de nosotros esté lo suficientemente motivado para decir, no importa lo que cueste, lo compro. Claro. ¿Sí? Bueno. No, y aparte entender que el producto es muchísimo más grande que lo que nos pueda costar. Claro, así es. Una eternidad, ¿no, doctor? Completamente. Pues ahora vamos a continuar con nuestra lectura del libro 11. Nos habíamos quedado en la lectura del 11-18. Ahora vamos a leer la 11-19. Por favor. Que es de mayo 22 de 1912. El verdadero amor no está sujeto a descontentos. Esto, desde el título, bueno, es que hasta los títulos son importantes. ¿Qué son los descontentos? ¿Qué es un descontento, Ale? Pues lo contrario de contento, una infelicidad. Una infelicidad, exactamente. No estoy de acuerdo con algo, ¿verdad? Cuando hay un verdadero amor por una persona, no importa lo que esta persona haga, o sea, en realidad nunca vamos a estar en descontento. Quizá nos pudiera parecer como sorprendente, nos pudiera parecer extraño lo que está haciendo, pero confiando en esa persona, sabemos que todo lo que esté haciendo es para nuestro bien y para el bien de esa, de esa relación que existe con ella, ¿no? Con él. Así que en el verdadero amor no existen descontentos. Condición, verdadero amor. A ver. Dice, encontrándome en mi habitual estado, brevemente ha venido el bendito Jesús, y sintiendo en mí un cierto descontento, me ha dicho: Hija mía, el verdadero amor no está sujeto a descontentos. Más bien, de los mismos descontentos, toma ocasión para cambiarlos en los más bellos contentos por virtud del amor. Mucho más, que siendo yo el contento de los contentos, no puedo tolerar algún descontento en el alma que me ama. Pues sintiendo yo su descontento como si fuera más mío que suyo, estoy obligado a darle la cosa que la vuelve contenta para tenerla toda uniforme a mí. Bueno, parece juego de palabras, sí, ¿no? O sea, en términos generales, Jesús es el contento de los contentos, o sea, es el bien mayor, es en donde encontramos toda la satisfacción total a cualquier tipo de necesidad, de gusto que podamos tener, de ansia por algo, lo encontramos en él. Por lo tanto, en el momento en el que el alma se siente con algún descontento, como Luisa en este momento, ¿cuál sería la razón? Lo más probable es que Luisa siempre estuvo un poco con la espinita de tener que estar molestando al sacerdote para que llegara todos los días a darle la obediencia de volver, de salir de su habitual estado. Y eso era algo que a ella le molestaba. No por otra cosa, sino por no darle molestias al sacerdote, ¿no? Entonces llega Jesús y le dice, mira, yo soy el contento de los contentos. Y si tú sientes un descontento, lo tengo que tomar como mío. Esto nos indica ya el tipo de vida que es la divina voluntad, que es la unificación de vida, la unificación de voluntades. Por lo tanto, el alma no debería de tener ninguna cosa distinta
de lo que tiene la divina voluntad. Y en la divina voluntad no hay descontentos. O sea, por lo tanto, Luisa está corriendo un riesgo que es de salirse de la divina voluntad. Por eso Jesús le dice, bueno, me veo obligado a darle lo que requiere para que no se salga. Porque si se sale, rompe este vínculo y rompe esta cadena de actos y por lo tanto rompe con mi vida en ella. Así que es muy hermoso el hecho de que Jesús le esté diciendo a Luisa, claro, es el inicio, decirle, Luisa, cálmate, no sigas adelante con esto porque me vas a obligar a salirme de ti. Entonces, ahorita voy a darte el contento que tú quieres, pero no es porque sea mi voluntad, porque no es su voluntad, Sí, ¿no? sino cuando dice me veo obligado, esa palabra nos da una idea de lo grande que es la vida en la divina voluntad. Porque ahora la criatura, entre comillas, lo obliga, lo forza a dar algo que quizá no quería dar. Pero para que no se salga, que no se separe su vida de ella, está obligado a dársela para continuar con esto. ¿Qué tan grande será este vivir en la divina voluntad que llega a modificar la voluntad de Dios? Sí, y desde el principio, porque todavía no estaba al 100% en la divina voluntad. Así es. Le está enseñando, pero es el punto. Jesús la quiere totalmente abandonada en él, ¿no? Así es. Bueno, seguimos. Dice, de otra manera, habría algunas fibras, latidos, pensamientos discordantes, desemejantes, que harían que se perdiera lo más bello de nuestra armonía. Y yo no puedo tolerar todo esto en quien verdaderamente me ama. Además, el verdadero amor, por amor obra, y por amor no obra. Por amor pide, y por amor cede. Así que el verdadero amor hace terminar todo en el amor. Por amor muere, y por amor resurge. O sea, el punto es, todo debe ser amor. Amor. Por amor, Luisa debería de convertir ese descontento en un contento. Luisa debería de tomar ese descontento y a través de él amar a Jesús, convertirlo en amor. Está empezando, es al inicio, por eso es que Jesús le va enseñando y a través de ella nos va enseñando a nosotros. Todos los descontentos que podamos tener en nuestra vida, debemos enfocarlos hacia el amor a Dios. Señor, este descontento lo vivo en ti y lo vivo para amarte. Y en ese momento el descontento termina. Sí, porque está dentro del amor. Así es, y se vuelve un contento. Claro. Y entonces Jesús lo que pasa es que Él encuentra en esa criatura, encuentra su verdadero amor, que lo ama en todos lados. ¿Sí? Hermoso, ¿no? Muy Sí. hermoso. Y dice, y yo, Jesús, parece que quieres rehuirme con este hablar, pero debes saber que yo no cedo. Por ahora, por amor, cede tú a mí. Hazme un acto de amor y cede a lo que me es tan necesario y que a tanto estoy obligada. Del resto cedo todo ante ti. De otra manera me quedaría descontenta. Es increíble la forma en cómo Luisa trata con Jesús, ¿no? Sí. Yo quisiera enfocarme mucho en esto porque Luisa nos va mostrando esa Intimidad, ¿no? Esa intimidad, confianza. esa simplicidad, esa confianza que Exacto. existe en que todas esas actitudes así, ¿cómo diríamos? De un respeto exagerado, de una
distancia que se pone entre criatura y creador deben desaparecer. Claro. Debe de haber esta plena intimidad como en un matrimonio, que en realidad Jesús lo que quiere es llegar a este matrimonio con nuestra alma y a esta unión de vida. Por lo tanto, deberíamos de aprender a tratar con Jesús de esta manera. Eso no quiere decir faltar al respeto. Quiere decir ser muy simple, muy llano y muy confiado y muy sincero con él, ¿no? Claro. Uh-huh. Esto que le está diciendo Luisa es enorme. Le dice, mira, no cedo. Cede tú. Ahora cede tú. Uh-huh. Es Sí. increíble, ¿no? Es increíble. Sí. No, yo no soy no soy la que voy a ceder. Eres tú y me lo tienes que cumplir porque si no voy a seguir descontenta. Es un arma que usa Luisa, muy hermosa, pero que también nos puede enseñar algo de ese trato con Jesús, ¿no? Y él nos los dijo ya en una lectura, ¿verdad, doctor? Que él no quiere timidez, él quiere total confianza, total apertura con él. Así es. Uh-huh. Así que bueno, es increíble. ¿Qué sigue? Dice, y Jesús. ¿Quieres vencer por caminos de descontentos? Fíjate. Ha sonreído y ha desaparecido. ¿Quieres vencerme por medio de descontentos? Como quien dice, con que me estás forzando. Sí. Me estás chantajeando. Me estás chantajeando. Bueno, son las armas de la... Así es. Pasamos a la siguiente. Pero estas armas debemos usarlas nosotros. Claro. Al hombre le cuesta un poco más de trabajo por esta, no sé cómo decirlo, esta ideología que tenemos de intimidad con Jesús, ¿no? Hemos aprendido, hemos tenido ya una experiencia de amor con Él, pero yo siento que en la mujer es más sencillo esa intimidad. En el hombre sí hay cierto como respeto, no es un respeto, es una sensación, como decir, es algo que no es lo normal. Ajá. ¿Sí? Pero ante Jesús yo creo que debemos rendirnos en el amor a Él, porque Él se rinde en el amor hacia nosotros, ¿no? Sí. Es que como que es más fácil que la mujer se entregue en matrimonio a Jesús, uh-huh, a que nosotros entendamos ese concepto. Exacto. Sí, yo creo que sí es mucho más fácil para nosotras. Pero debemos superarlo y debemos de adelantar totalmente, y tomando el ejemplo de Luisa, vamos a ser lo suficientemente hábiles para ir llevando a Jesús por ese camino de decirme, mira, de acuerdo, yo quiero tanto que entres a vivir en mi voluntad, que soy capaz de irte tolerando e irte dando ciertas pequeñas cosas que nos separan. No necesitas recurrir a nadie. No necesitas ninguna acción de nadie. Solo Jesús basta. Para vivir en su voluntad, solamente Jesús basta. Así es. Bueno, seguimos con la 1120, que es de mayo 25 de 1912. Dice, el alma en la voluntad de Dios es un objeto moldeable. Esta mañana mi siempre amable Jesús, viéndome muy oprimida, me ha hecho beber de su corazón y luego me ha dicho: hija mía, si un objeto es duro y se le quiere hacer un hoyo o darle otra forma, se arruina o queda hecho pedazos. En cambio, si es blando o de algún material moldeable, se puede hacer el hoyo, se le puede dar la forma que se quiere, sin temor que se pueda romper. Y si se quisiera darle de nuevo su forma original, sin ninguna dificultad, el objeto se prestaría a todo. Así es el alma en mi voluntad. Es un objeto moldeable,
y yo hago de ella lo que quiero. Ahora la hiero, ahora la embellezco, ahora la engrandezco, y en un instante la rehago de nuevo. Y el alma se presta a todo, no se opone a nada, y yo la llevo siempre en mis manos, y me complazco de ella continuamente. Imaginémonos este ejemplo, o sea, alguien que está fabricando algún objeto y le da una forma, pero después dice, no, quiero cambiar de forma y la vuelve a remodelar. Si el objeto es blando, si es moldeable, no pone resistencia, se puede hacer. Sí. Y va a resultar un objeto del agrado del orfebre, de la persona que está llevando a cabo esto. Si el objeto es duro, ese objeto no va a resistir estos cambios y se va a romper, o sea, se va a echar a perder. ¿Qué quiere decir esto en nosotros? ¿Qué quiere decir ser blando? Pues que demos nuestra disposición a lo que Dios quiera, nuestra disposición a la voluntad de Dios y en todo dar nuestro fiat, ¿no? En todo ceder. En todo ceder. Así es, dar nuestro fiat no y como ceder. En la lectura anterior que se atoraba todavía. Con Luisa. Pero así es para todo. Así es. Si son cosas agradables, aceptarlas, y si son cosas desagradables también. También aceptarlas. O sea, Dios sabe qué necesitamos. Dios sabe qué se requiere para que nuestra alma llegue a ser lo que Él siempre deseó. Vida divina, a imagen y semejanza de Él. De acuerdo a las características específicas que Él haya puesto en cada uno de nosotros. Ahora, en este punto tenemos la seguridad de que haga lo que haga, siempre va a ser un caminar hacia adelante. Por lo tanto, debemos estar totalmente abiertos a estos cambios. Uh-huh. Soy alma moldeable, no importa lo que haga, Señor, no me apego a nada. Este es un punto importante, porque puede ser que Él te vaya guiando y te vaya llevando por un camino quizá de santidad humana, antes de entrar en la divina voluntad, porque de alguna manera te está reorientando, orientando hacia acá. Y llega el momento en que dice, bueno, ya, es todo esto que hacías es bueno, pero ahora quiero que hagas esto otro. Y vuelve a amasar aquel objeto y lo va a formar con otra figura. Cuando existen apegos, cuando existen fijaciones, gustos por algo de lo que hemos hecho en la vida, o que nos apropiamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, que eso es la soberbia, pensamos que somos nosotros los que lo hemos hecho, entonces nos volvemos rígidos y Jesús no nos puede moldear. Y nos quedamos atados, nos quedamos en el lugar en donde estábamos, pero a disgusto de Jesús. No es la voluntad de Él. Okay. Así que bueno, entendámoslo de esta manera. No importa lo que Él quiera hacer, siempre será para nuestro bien. Y siempre será un adelantar, nunca un retroceder. Así o sea, no es que primero me da algo y luego aparentemente me lo quiere quitar para llevarme a otro lado, y ahí es donde yo no quiero ceder, porque estoy apegado a aquello que me dio. Uh-huh. En ese momento Jesús va a decir, de acuerdo, no te forzo, o sea, no forzo a nadie, quédate con lo que te di, trabaja con eso, sé bueno, sé santo y listo, pero nunca vas a hacer lo que yo quise que fueras. Uh-huh. Nunca. Y cuando llegues al cielo, o sea, te vamos a felicitar por lo bueno que fuiste, pero siempre tendrás enfrente el estigma de que no quisiste ser lo que Él quiso que fueras. Y qué duro, ¿verdad, doctor? ¿Qué duro? Qué duro ahí en el cielo. Sí, conocer y no lograr puede ser más duro. Digo, porque los que no conocen, pues no.
Claro, no hay problema. con ellos no hay problema, pero el que ya entró en esto, yo pienso que todavía estamos en el tiempo en el que estos escritos, estas verdades, no son del dominio público. Todavía es de alguna manera restringido su difusión. Por lo tanto, yo estoy convencido de que Jesús va poniendo a las almas que Él piensa que están dispuestas y que serían probables candidatos para entrar a vivir en esto. Y Jesús se queja y dice, ¿cuántas almas me han prometido tantas cosas? Tanto me han dicho que sí, pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, se echan para atrás. Palabras de Jesús. Sí. Se echan para atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Almas que no estaban totalmente dispuestas, almas que no aceptaron ese rompimiento con su pasado, y almas que están frustrando el plan de Dios en ellas. Así es, doctor. Bueno, Es seguimos. 11:21 ya. Ajá, seguimos con el 11:21 de mayo 30 de 1912. Para el alma que verdaderamente ama a Jesús, no puede haber separación de él. Continuando mi habitual estado, me sentí oprimida por la privación de mi siempre amable Jesús, y viniendo me ha dicho: Hija mía, cuando estés privada de mí, sírvete de mi misma privación para duplicar, triplicar, centuplicar los actos de amor hacia mí, de manera de formarte un ambiente dentro y fuera de ti, todo de amor, de manera que en este ambiente me encontrarás más bello y como renacido a nueva vida, porque donde hay amor, allí estoy yo. Y por eso, para el alma que verdaderamente me ama, no puede haber separación. Más bien, formamos una misma cosa, porque el amor parece que me crea, me da vida, me alimenta, me hace crecer. En el amor encuentro mi centro y me siento recreado, renacido, mientras que soy eterno, sin principio y sin fin, pero esto es por causa del alma que me ama. Me agrada tanto el amor que me siento como rehecho. Además de esto, en este amor yo encuentro mi verdadero reposo. Se reposa mi inteligencia en la inteligencia que me ama. Se reposa mi corazón, mi deseo, mis manos, mis pies en el corazón que me ama. En el deseo que me ama y me desea solo a mí. En las manos que obran por mí. En los pies que caminan solo por mí. Así que parte, yo voy reposando en el alma que me ama. Y el alma, con su amor, me encuentra en todo y por todas partes. Y se reposa toda en mí. Y en mi amor queda renacida, embellecida, y crece en modo admirable en mi mismo amor. Bueno, es no sé, un diálogo, ni diálogo, es un monólogo de Jesús, donde va poniendo prácticamente el fundamento de todo lo que Él es. Él es amor. Por lo tanto, en donde quiera que nosotros estemos, en cualquier situación que estemos pasando, deberíamos de ponerla en el amor. El amor en el gozo, el amor en el sufrimiento, el amor en lo deseado, el amor en lo no deseado. Porque vivimos en un mundo en donde no nos van a sacar de él. Hay que recordar las palabras de Jesús en la última cena, cuando está orando al Padre por sus discípulos, ¿no? Padre, estos están en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Porque nuestra vida debe ser un continuo decirle sí a Dios en cualquier situación en la que nos encontremos. No importa cuál sea. Y en ese momento, Él se siente renacido. Esas son palabras muy
¿cómo diríamos? Muy intrigantes, porque Él es eterno, Él no tiene principio, no tiene fin, sin embargo se siente renacido, Sí, dice, porque el amor parece que me que crea. me crea de nuevo, ¿no? Y así es, porque el ser humano, o sea, el alma que llega a vivir en la divina voluntad, utilizando esta divina voluntad para obrar, en cada acto que hace, abarca toda la eternidad, abarca todos los actos de Dios, todos los actos de toda la humanidad, y los pone en movimiento. Entonces es un nuevo movimiento de este querer divino, y por eso Jesús nos habla de que son vidas divinas. Cada acto que Él hace, que la divina voluntad hace en la criatura, es una vida divina que se multiplica. Y en esa vida divina es donde Jesús se siente renacido. Vuelve otra vez a estar en un nuevo acto de la criatura. Y así, sucesivamente, en cada acto de esta persona que vive en la divina voluntad, es un renacer de Él, es un multiplicar sus vidas, y Él se siente lleno porque está sintiendo ese renacer. Y yo diría, no solo el renacer, está sintiendo su juventud, está sintiendo su infancia, está sintiendo su adultez, está sintiendo toda la época de su predicación, está sintiendo su pasión de nuevo, y está sintiendo esa glorificación de su humanidad, en la cual Él resucita, pero con una humanidad glorificada. Y en ella nos resucita a todos. En fin, Él está en continuo movimiento, y es puesto en movimiento por la criatura, por sus actos. Por lo tanto, Él está repitiendo continuamente toda su vida en cada acto de criatura. Es enorme, Dios es amor, nos hizo puro amor, actuamos por puro amor. Lo único que falta es enfocar ese amor hacia donde se debe, ¿no? Sí, Hacia Dios. así es, doctor. Y ser nuevos, Jesús. Y ser nuevos, Jesús. O sea, tener esta posibilidad, lo que en el catecismo de la Iglesia Católica nos va pormenorizando, ¿no? Que nos quiere compartir todo y que quiere llegar a ser una sola cosa con nosotros. Así es que aunque sintamos frialdad y que Dios está lejos, al contrario, triplicar, centuplicar los actos de amor hacia Él en todo. En esa frialdad, en amor. ese sentimiento de que está lejos de nosotros, Así es. ahí amarlo más, y eso lo forza a hacerse no visible, sino sensible al alma, ¿no? Muy bien. Pues continuamos con la siguiente lectura, que es la 1122 de junio 2 de 1912. Dice, solo las cosas extrañas a Jesús nos pueden separar de Él. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús de sus privaciones, y Él me ha dicho, Hija mía, cuando en el alma no hay nada extraño a mí, o que no me pertenezca, no puede haber separación entre yo y el alma. Más bien, te digo que si no hay ningún pensamiento, afecto, deseo, latido que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la tierra. Solamente esto me puede dividir del alma si hay cosas extrañas a mí, y si esto no lo adviertes en ti, ¿por qué temes que me pueda separar de ti? Cosas extrañas a Jesús. Obvio, el pecado, para empezar, ¿no? El pecado, o sea, es la división total con Él. Pero hay otras cosas que necesitamos entender, que aunque no son lo que nosotros consideramos pecado, pero Jesús en sus escritos nos va conduciendo poco a poco hasta llegar a una conclusión que es tremenda, porque dice, el querer humano es pecado.
¿Qué es el querer humano? Es Pues, todo lo que es separado de Dios, ¿no? sí, pero el querer, o sea, cuando hablamos del querer, el querer divino es el acto de Dios, el acto único de Dios. El querer humano son los actos de la De la criatura. criatura. Cuando los haces solos sin Dios, ¿no? Todos esos Exacto. actos. Entonces, en el momento en el que se separa la criatura de Dios, en ese momento la divina voluntad ya no actúa a través de estos actos. Por lo tanto, la finalidad por la que fueron creados todos los actos de la criatura se quedan sin llevarse a cabo. Esa finalidad se trunca. Así que en cada acto que hemos hecho en la vida es una deuda que están teniendo con Dios, Aunque hayan sido buenos. aunque hayan sido actos buenos. O sea, Ujú. claro, está la gracia, Ujú. están todas las virtudes, están todo lo que Dios da para hacer valedero ese acto, ¿sí? Ujú. Pero en punto original, en el punto del acto humano, es el acto que por estar separado de la divina voluntad merece la muerte. Es la sentencia del paraíso. El día que hagas un acto fuera de mi voluntad, el día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Ujú. Así que todos los actos nuestros podríamos ponerlo en que son contrarios a la divina voluntad. Y por lo tanto somos deudores de Dios en todos nuestros actos. ¿Cuántos llevemos? ¿Quién sabe? Es por eso tan Infinito. importante que dice Jesús a cada rato a Luisa, atenta, tienes que estar atenta, así tenemos que estar nosotros, ¿no? Así es. Atentos a no salirnos. A meternos en esta divina voluntad para reparar por todo lo que... Ujú. Yo quisiera repetir un poquito este inicio para, con este preámbulo, ir entendiendo lo que nos está diciendo, ¿no? Ujú. Dice, hija mía, cuando en el alma no hay nada extraño a mí, o que no me pertenezca, no Eso, puede... pero nada extraño a mí o que no me pertenezca. Ningún acto humano separado de la divina voluntad le pertenece. Ninguno. Así que en este sentido estamos poniéndonos en un camino que es totalmente desastroso, porque tenemos en nosotros, nuestra vida está formada por actos en que no le pertenecen a Él, Ujú. que Él ha puesto de Él mismo en esos actos algo de Él, la gracia, dones del Espíritu Santo, favores, cosas para darles valor, pero son aceptos a Él por lo que Él está poniendo de Él en esos actos y el esfuerzo de la criatura por ejercitarse en las virtudes, que eso es lo que hace que Dios dé esos favores, Ujú. pero no, eso es lo que Dios quería, no es vida divina en esos actos. Entonces, para que el alma esté segura de que no está separada de Él, se requiere que todos nuestros actos estuvieran en la divina voluntad. Y esto, pues, o sea, de Luisa para acá, esto también hay que entenderlo. Dios va pidiendo en la medida que Él va revelando. No me puede pedir algo que Él no ha dicho que quiere. Por lo tanto, antes, todos los actos de virtud, todos los actos de santidad humana son excelentes, son grandes ante Dios. Pero del momento que Él revela esto, ahí ya nos va manifestando que no es todo, que hay algo más. Sí. Y que ese algo más es lo que Él quiere ahorita, en este momento. Así que bueno, ojo con esto. Todo aquello que no le pertenezca. ¿Qué más sigue, perdón? Dice, no puede haber separación entre yo y el alma. Más bien, te digo que si no hay ningún pensamiento, afecto, deseo,
latido que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la En tierra. la tierra. Si la criatura está obrando en la divina voluntad y esta divina voluntad está obrando a través de esta criatura, esa voluntad es la misma voluntad de Él. Por lo tanto, hay una unidad de voluntades. Por más que Él quisiera, no se podría apartar de la criatura. Incluso, si Jesús llegara con alguien que vive en la divina voluntad, Alejandro vive en la divina voluntad, Imaginemos. y llega Jesús y le dice, ¿sabes qué, Alejandro? Ya no te quiero junto a mí. Ya no te soporto. ¿Verdad? Salte de mi voluntad. Si Alejandro fuera realmente dócil y si realmente estuviera ensimismado en ese amor a Dios, con tal de darle gusto a su Jesús, diría, sí, Señor, me salgo. Y en ese momento ya se volvió a meter a la divina voluntad. O sea, ya no hay posible separación, a menos que el alma sea soberbia y que diga, no me salgo. ¿Por qué? Si yo estoy aquí y realmente he hecho todo lo que tú has querido, ¿por qué quieres que me salga? En ese momento ya se salió. Ya, sí. Sí, exacto. Curioso, ¿no? Curioso. Sí, es lo contrario. Así que tenemos esta seguridad. En el momento en el que Jesús nos pida cualquier cosa, debemos responder con actos siempre en su voluntad. No importa lo que sea, y en ese momento somos total y absolutamente inseparables de Él, y ni Él mismo se puede separar de nosotros. Y tan bonito que dice, Tampoco ¿verdad? lo quieren. Sí. Que si yo tengo el alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la tierra. Así es. Hermoso. Una lectura muy hermosa, muy reconfortante. Así Sí, es, cortito, doctor. pero muy Ujú. sustancioso. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 1123 de junio 9 de 1912. Para el alma que hace la divina voluntad y vive del querer divino, no hay muertes. Sintiéndome un poco sufriente, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿cuándo me llevarás contigo? Ah, pronto, Jesús, haz que la muerte me quite esta vida y me reúna contigo en el cielo. Y Jesús. Esto es algo que es característico de las almas que han conocido a Dios. El ya no querer estar en la tierra. Aceptan estar en la tierra, bueno, porque es la voluntad de Él. Y porque a través de esta vida en la tierra, pues se le pueden dar muchas cosas, sobre todo reparación, se le puede dar amor por toda la humanidad, en fin. Podemos estarlo aliviando, diría yo, de sus sufrimientos aquí. Pero el deseo del alma es el ya llévame, el ya llévame. Que así decía Luis, así, muy seguido, ¿no? Así es. Frecuentemente. Ya llévame. Y Jesús a veces medio juega con ella, que le dice, sí, vente, vámonos. Y ya casi que van llegando al cielo, se voltea Jesús y le dice, oye, hija, pero ¿y qué hacemos con el mundo? Oye, hija, mira aquella alma que está a punto de perderse porque ¿no quieres tú ayudarme a salvarla? Y entonces Luisa, pues, haber dicho, bueno, está bien, Señor, vamos. Esa y ya. Así es, esa y ya. La última y nos vamos. En fin, la situación, la acción del alma que realmente ama a Jesús es una acción de querer estar con Él. Se detiene por mil cosas, desde San Pablo decía aquello, ¿no? Que lo mejor para él era ya estar con Jesús, pero que por el bien de sus hermanos, y que esto es la misma voluntad de Jesús, querer estar con sus hermanos, bueno, acepto quedarme, pero no es lo que yo quisiera. Ya quisiera volar al cielo, ¿no? Así es. Cosa contraria, yo pregunto, por favor, todo aquel que vive en la divina voluntad,
le tiene temor a la muerte. No, doctor, yo creo que ya no. Esperemos que el día de mañana te digan tienes cáncer, Elvi. Ay, perdón, fue muy, muy muy radical, rudo, sí, ¿no? muy rudo. Sí. Pero en el momento que se recibe la noticia es cuando realmente vamos a saber si estamos o no Claro. estamos en este punto, ¿no? Así es. Porque siempre cuando estamos en nuestro estado de confort es muy fácil decir sí. Claro. El problema es cuando estamos ya Cuando ya lo vemos frente. cerquita, ¿verdad? Claro. Así es. Que nos dicen, ¿sabes qué? Tienes esto. Hasta aquí, este es el término de tu vida. Ah, caray. Pero conforme va creciendo el amor hacia Él, yo creo que ese temor va disminuyendo. Así es. Y el día que nos digan eso, nos vamos a alegrar. Decir, Claro. Señor, por fin. Cuanto ¿Por qué? antes, llévame. Y por eso es que siempre debemos decir, esto ya es en plan de broma. Sí, Señor, que se cumpla tu voluntad, pero en Alejandro, en Elvi. No en Sí, así y es. él dice que se cumpla en nosotros. Sí, pues ahora sí que Bueno. es difícil. Dice, hija mía, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. Pero quien hace mi voluntad no tiene a qué cosa morir. Ya está habituado a vivir de cielo. No es otra cosa que dejar sus harapos, como uno que dejara los vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey, para dejar el exilio y llegar a la patria, porque el alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, no tiene juicio. Su vivir es eterno. Lo que debía hacer la muerte, lo ha hecho anticipadamente el amor, y mi querer la ha reordenado toda en mí. De manera que no tengo de qué juzgarla. Por eso, estate en mi voluntad, y cuando menos lo pienses, te encontrarás en mi voluntad en el cielo. Claro. Y esto, bueno, es también muy, yo diría, muy halagador para el alma que vive en la divina voluntad. El alma que vive en la divina voluntad se sale del tiempo, se sale de este mundo y empieza a estar en la eternidad y en Dios. Ya no hay nada para ella en este mundo que la detenga, que la retenga aquí. Por eso Jesús le dice a Luisa, hija mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Vida de cielo, ¿qué es esta? Esta unión continua con Él, esta unión continua con la divinidad y este obrar ya no en el tiempo, sino en la eternidad. ¿Sí? Ese desapego a la tierra, a nosotros mismos, a las pasiones, a todo. Es lo que nos va haciendo más fácil el camino hacia la divina voluntad. El desapego de todo. El desapego de todo. Así que temor a la muerte en un alma que realmente vive en la divina voluntad sería hasta cierto punto absurdo. Ya no debe de existir. No, ya no. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1124 de junio 28 de 1912. En el cielo, que es el alma, el sol es Jesús. Continuando mi habitual estado, mi bendito Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, el alma que hace mi voluntad es cielo, pero cielo sin sol y sin estrellas, porque el sol soy yo, y las estrellas que embellecen este cielo son mis mismas virtudes. Qué bello es este cielo, de hacer enamorar a cualquiera que lo pueda conocer. Y mucho más, quedo yo enamorado, porque como sol me pongo en el centro de este cielo y lo voy saeteando continuamente de nueva luz, de nuevo amor, de nuevas gracias. Bello este cielo al verse si resplandece el sol. Esto es cuando me manifiesto y acaricio al alma y la colmo de mis carismas,
la abrazo y tocado por su amor, desfallezco y me reposo en ella. Todos los santos vienen en torno a mí mientras reposo y quedan sorprendidos al mirar este cielo donde yo soy el sol, y quedan extasiados por este portento prodigioso, que ni en la tierra ni en el cielo se puede encontrar cosa más bella, más agradable para mí y para todos. Bello este cielo si el sol se esconde, esto es, si la privo de mí. Oh, cómo se admira entonces la armonía de las estrellas, porque el aire de este cielo no está sujeto a nubes, a temporales, a tempestades, porque el sol escondido está escondido en el centro del alma, y su calor es tan ardiente que destruye las nubes, temporales y tempestades. El aire de este cielo es siempre tranquilo, sereno, aromático. Las estrellas que más resplandecen son paz perenne y amor sin término. Escondida o ella en el sol, y desaparecen las estrellas, o el sol en ella, y entonces se ve la armonía de las estrellas. Bello en todos modos, este cielo es mi contento, mi reposo, mi amor, mi paraíso. Qué Bueno, bonito. pues Qué hermoso. creo que es como una afirmación de lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, el cielo es el alma para él. El cielo es ese lugar en donde él encuentra todo lo suyo, donde él encuentra todas las generaciones humanas, encuentra todas sus obras, encuentra al Padre, encuentra al Espíritu Santo, y es ese cielo. Un cielo que está alumbrado por un sol que es el mismo. No es un cielo con un sol material, sino es él. Y si él se llega a ocultar, o sea, de repente entonces se ve que las estrellas de las virtudes, ¿sí? Así es. Así que es totalmente, ¿cómo diríamos? Es una declaración de lo que es el alma para él, y de que esa alma quiere siempre, él la quiere siempre consigo, y quiere estar siempre en esa convivencia y en ese cielo que es él, para no salir como lo obligamos a salir en el paraíso terrenal, ¿no? En donde el hombre lo obligó a salirse. Así que bueno, no sé si tengan algún comentario de esta Pues lectura. que, como dice, que el alma debe de estar tranquila, serena, en paz, para que él siempre permanezca en ese cielo, ¿no? El aire del alma. Así es. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no le pertenezca nos separa. Y a él no le pertenece la intranquilidad, a él no le pertenece la ansiedad, a él no le pertenecen los temores, a él no le pertenecen nada. Claro. Así que, bueno, el alma que vive en la divina voluntad encuentra su total reposo en Dios. Así es. Y Dios en ella. Y Dios en ella. Sí, dice, escondida o ella en el sol, y desaparecen las estrellas, o él o el sol en ella. Ahí habla de santidad humana y santidad. No, está hablando, o sea, de ese juego que él hace a veces cuando se le oculta al alma, ¿no? Y a veces él está en el alma, o a veces se oculta, y entonces aparentemente hay ausencia del sol, pero para eso están las estrellas. Y ahora, que creo que aunque no esté dentro de la lectura, debemos recordar esto. Jesús va haciendo como un plantío, va haciendo un sembrado en el interior del alma de acciones, de conocimientos de él, para que el alma lo lleve a crecimiento, para que algún día esté maduro aquella siembra y venga Jesús y pode. O sea, recoja su siembra. Y entonces hay momentos en el alma en que se siente vacía.
Hay momentos en el que el alma siente ese vacío de Dios, que no es más que la noche oscura de los santos. Sí. Los santos pasaron por esa noche oscura en que se alejaba la divinidad de ellos. No es que se aleje, sino que recoge todo aquello, lo que el hombre ya pudo hacer, lo que el hombre ya realizó. Y ahora Jesús dice, preparo el terreno, o sea, lo amplío y lo preparo para una nueva siembra. Pero, esto es importante, en esa preparación del terreno entra el arado, entra ese arado que hace surcos, entra ese quitar piedras que están en el terreno enterradas, o sea, arrancarlas, quitarlas, entra quitar toda la hierba, o sea, todos aquellos elementos que son nocivos o pueden ser nocivos para sus cultivos. ¿Y cuál sería todo esto? ¿Qué es el surco en el alma, el sufrimiento del alma? O sea, en el momento del arado, el arado duele, abre surcos. ¿Qué es ese quitar piedras? Quitar nuestros apegos, quitar nuestras cosas que tenemos en nuestro interior y probablemente nuestra voluntad. Quitar esa voluntad que tanto estimamos, ¿no? ¿Qué será ese quitar todas las hierbas, todo lo que puede ser nocivo para sus verdades? O sea, es quitarnos y purificarnos de todo aquello que pueda prosperar en nosotros y nos lleve a apartar la vista de Él. La cizaña, ¿cuál sería la cizaña? Pues sería el pecado, doctor. El morbo, el morbo humano que me lleva a fijarme en cosas humanas, que me lleva a fijar la vista en sucesos humanos, que me lleva a estar con la ansiedad o con angustia o con algo por lo que dicen que va a pasar. Todo eso no le pertenece a Jesús. Claro. Jesús no está pendiente de lo que va a pasar o de lo que dice determinada persona que va a pasar. Él vive total y absolutamente en ese plano divino en donde lo único que hay es paz, tranquilidad, seguridad, todo. Entonces, si queremos ser sus imágenes, si queremos vivir su vida, perdón, pero ¿qué estamos haciendo fijándonos en todo lo demás? Sí. Claro. Y además ahí ya faltaría la confianza en Él, ¿no? Claro, y nos salimos totalmente. Nos salimos totalmente. Ya yo confío, lo amo y lo que Él disponga está perfecto. Así que este arar de nuevo, este preparar el terreno para una nueva siembra, este ampliar el terreno en nuestra alma, deberíamos de sentirnos felices, porque Él ya recogió su cosecha, ya se la llevó, ya la disfruta y ahora está preparando para una un nuevo plantío. Y ese ahora va a ser más amplio, tanto en conocimientos de mayor profundidad como en extensión. Bendito sea Dios, pero esto implica sufrimiento. Así es. Hay que agrandar el área. Así es, hay que agrandar el área, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, bueno, con esta lectura, o sea, nos quedamos, se nos termina el tiempo. Y amigos, o sea, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y los invitamos, de verdad los invitamos a reflexionar muy bien todas estas lecturas. Repásenlas en casa, léanlas en casa, saquen conclusiones, o sea, para ver qué más encuentran de ustedes. No lo que digan otros, no lo que digamos nosotros, sino lo que Jesús les diga a ustedes en su intimidad. Porque Jesús le habla a todos. Entonces, el punto es adentrarnos en sus verdades. Así que los dejo con esto y ojalá que podamos seguir adelante todos. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Elvi, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Así es, nos vemos la próxima. Hasta luego.